Muy buenas noches, tengan todos en esta noche de día sábado, eh, siendo las 10 para las 9 de la noche. Me encuentro grabando este audio, este video que grabé anteriormente y no me acompañó el sonido. Así que trabajo que se hace mal se tiene que hacer dos veces. Así que bueno, ahora ya tomé las medidas, debería salir todo bien en este video. Em, mm, eh, este no es un live, es un video editado, siendo ya 10 para 9 de la noche. Yo posteriormente editaré el video, me tomará un par de horas y lo estaría subiendo mañana domingo a primera hora. Bien, bueno, entremos en materia. Como ven el título, el tradicionalismo a la luz de la Biblia. Este no es un video para matar la fe de nadie, no es un video hostil a nadie tampoco, sino que aquí, como lo hacemos siempre en este canal, el canal de Roncha, buscamos la verdad. Aquí respetamos todos los credos de fe. Si hay tradicionalistas, también se respeta. Y cada uno es libre de tomar su fe, pero hay que ver si esas fe tienen base bíblica, tienen alguna base sólida, como el caso del tradicionalismo, o se trata más bien de capricho jesuita. ¿Y qué pasa con esto? Que con esta variante del cristianismo, que es el tradicionalismo, nos hemos encontrado con que muchos cristianos se empiezan a convertir en persecutores de otros cristianos, más que en buscadores de la verdad o predicadores del evangelio. Entonces, vamos a ir desenvolviendo un par de cosas aquí. De partida les doy el spoiler de que el tradicionalismo católico no fue nada más que un capricho de sacerdotes jesuitas para apoderarse del poder. Porque el liberalismo, si una de las grandes cosas que hizo el liberalismo fue sacar a los sacerdotes jesuitas del poder, separarlos del poder. Bien, entonces vamos a ir desarrollando este estudio. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Este ya es un eslogan de este canal. Frase acuñada por San Pablo. Ustedes saben que aquí, como buenos liberales cristianos, buscamos la verdad y la libertad. Bien, entonces partimos con lo primero. Dios no es monarquista. Y vamos a ver por qué. No es monarquista en el área temporal. ¿Qué significa el área temporal? El área temporal son todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo, sea gobierno, política, economía, civilización, organizaciones civiles. En esas cosas la iglesia no tiene mucho terreno que tocar, al menos los sacerdotes. Somos los laicos los que tenemos que trabajar ahí. Entonces, vamos con el primer versículo. Juan, el Evangelio de Juan 18:36, perdón. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces recordemos que Jesús fue perseguido por el Sanedrín judío, buscó encarcelarlo por encontrar los falsos profetas, y él responde a Herodes cuando lo encara que
perdón, o fue a Pilato, me parece que fue, bueno, no sé si fue a Herodes o a Pilato, y Jesús responde que su reino no es de este mundo. Bueno, eh, de ahí podríamos ya echar abajo completamente lo que es el tradicionalismo. Jesús no buscaba un reino mundano, no buscaba un reino de este mundo. Su reino es de otro mundo, su reino es espiritual. Y como explica Benedicto XVI, cuando rezamos el venga a nosotros tu reino, el reino de Dios se instala en el corazón de los fieles. El corazón de los fieles es el reino de Dios. Y ese reino de Dios, los fieles, posteriormente tenemos que proyectarlo, tenemos que ir fermentando todo lo que es el área temporal. Esa es la tarea que nos dejó a los cristianos el Concilio Vaticano II. Bueno, instrucciones sobre la adoración. Aquí Pablo exhorta a su discípulo Timoteo, el discípulo más joven que tenía, era un cabrito. Le dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 2: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Bueno, otras traducciones, otras versiones de la Biblia traducen gobernantes como reyes. La nueva versión actualmente lo están traduciendo como gobernante. Pero sea gobernante o reyes, aquí Pablo añade todas las autoridades también. Recordemos que en ese tiempo Palestina, Israel no era un reino. Había un rey Herodes, sí, pero estaba bajo el jurisdicción romana. Y Roma era un imperio, con senado, con gobierno, eh, con gobiernos locales. Eh, entonces Pablo aquí nos dice, oremos para que vuelva la monarquía. Pablo aquí lo que dice es, oremos por los gobernantes y por las autoridades. Y este mandamiento trasciende a todos los sistemas habido y por haber, se llame democracia, se llame monarquía, llámese como se quiera, pero hay que orar por las autoridades. Pablo no nos manda a pelear contra las autoridades, ni a... salvo cuando las autoridades entren en ilegitimidad. Y ya sabemos que en Romanos 13 Pablo dice que los gobernantes están para hacer templar a los malos, y en lo laico, en los derechos civiles, tenemos un montón de estatutos que nos enseñan cuando un gobierno entra en ilegitimidad. Entonces, contra un gobierno ilegítimo sí hay derecho a rebeldía. Y cuando no es así, cuando son gobiernos democráticos y legales, hay que orar por ellos, para que las cosas salgan bien. Bueno, Juan 7, perdón, primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ante este versículo, ¿qué podrán decir los tradicionalistas, los cristianos, los tradicionalistas? Que aman tanto el mundo que quieren gobernarlo, quieren adueñarse del mundo. Y este es el mal que tienen los jesuitas. Les gusta tanto el mundo, les gusta tanto el poder, que quieren adueñarse del poder, adueñarse del mundo. Y esto entra en completa ilegitimidad con la esencia del cristianismo. El cristianismo no es, como vimos, no es un reino mundano,
no busca adueñarse del mundo. Los cristianos estamos en el mundo pasajeramente, como todas las personas, y tenemos que saber no aferrarnos al mundo, ni a las cosas del mundo. Em, por eso, quizás lo mejor para los cristianos es tolerar muchas cosas que hay en el mundo, en vez de agarrarse con ellas y complicarse la vida con ellas, como pasa con el LGTBI o las leyes homosexuales. Bueno, allí ya este capítulo podríamos decir, es el que echa por tierra completamente las intenciones monárquicas de los jesuitas. Yo no lo voy a leer entero, pero aquí podemos, haciendo una síntesis, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío le pide a Samuel un rey. Samuel habla con Dios, con Jehová, aquí en esta traducción Reina Valera, la Biblia católica, la traducción es Yahvé. Y Jehová le dice a Samuel que haga como ellos quieren, que ellos lo desecharon a él. Dios se siente mal, ¿no es cierto?, porque el pueblo prefirió tener un rey antes que tener su dirección directa. Bueno, entonces Dios le dice a Samuel, pero antes dile que les pasarán estas cosas. Y allí del versículo 10 al 18, Samuel va enumerando todas las cosas que va a sufrir el pueblo de Israel con un rey. El rey se va a enseñorear de sus jóvenes, de sus jovencitas, tomará servidores, se enseñoreará de las tierras, tomará para sí los frutos de las cosechas. Entonces todos esos males van a ocurrir. Y cuando el pueblo de Dios le pida socorro a Dios, porque cuando les toque un mal gobierno, un mal rey, Dios no lo va a escuchar. Pero bueno, el pueblo desoyó esta advertencia y así fue como nació un rey en Israel. Entonces, aquí vemos que Dios de partida no es monárquico, al menos como bien dijimos al comienzo en los aspectos temporales. No es monárquico. Dios nunca quiso rey para su pueblo. Entonces este pasaje ya viene a echar por tierra las intenciones jesuíticas de una monarquía. Y viene, es más, este mismo pasaje viene a darle un apoyo moral al sistema democrático. ¿Qué es un rey? ¿Quién puede atribuirse el reinado? ¿Qué hace rey a una persona? La sangre, la capacidad de la espada, cuántos litros de vino es capaz de tomar sin caer al suelo, cómo es para la casa, qué cosas hacen a un rey. El principio de un rey va totalmente en contra de la igualdad entre los hombres. Y la democracia vino a arreglar este asunto con el sistema democrático, cuando la mayoría de un país, ¿no es cierto?, de la población escoge a sus representantes. Es el sistema democrático el que defiende la igualdad de los hombres. Bueno, entonces ya pasamos al menos el primer punto que tiene que ver con la monarquía. Ahora pasemos con el siguiente aspecto que tienen los tradicionalistas, que es el de tratar de imponer el evangelio por la fuerza. El evangelio no se impone por la fuerza, sea física, sea verbal o sea en forma de spam. El spam también es una forma violenta de imponer un mensaje. Jesús, cuando mandó a sus discípulos a evangelizar, le dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere
será salvado. Jesús no les dijo vayan por el mundo imponiendo con el palo el evangelio, o vayan por el mundo condenando a toda la gente al infierno. No, les dijo ir por el mundo a predicar el evangelio, predicar estas cosas que yo he enseñado, y el que creyere es voluntario. Bueno, entonces en Lucas capítulo 22 versículo 35 leemos lo siguiente. De estos pasajes se toman mucho los tradicionalistas para hablar de tomar la espada y volver a alguna cruzada. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Bueno, esto se cumplió cuando fue crucificado entre dos malhechores. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Bueno, aquí Jesús manda a tomar espadas, manda a armarse, ¿no es cierto?, a los cristianos. Recordemos que todos tenemos derecho a la legítima defensa. No hay necesidad de cristianizar este derecho. Es un derecho inherente que todos tenemos. Entonces, yo creo que nunca estuvo de más en los tiempos de Palestina, que eran tiempos bien inhóspitos, andar armado, andar con cuchillo, daga o alguna cosa. Pero aquí el Señor les responde: basta. Al final, cuando los discípulos tomaron este ejemplo, esta enseñanza literalmente, Jesús les dijo: basta. Durante el arresto de Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. Bueno, prosigue el relato después. Aquí vemos que los discípulos, o el discípulo Pedro, Juan, en su evangelio fue hecho al agua Pedro, de que él había cortado esta oreja al, al soldado romano o al siervo del sumo sacerdote. Tomaron literalmente la enseñanza de Jesús de tomar la espada, pero Jesús los detuvo. E incluso le sanó la oreja al siervo. Bueno, aquí en Mateo 10:34 Jesús dice: no crean que venía a traer paz a la tierra, no venía a traer paz sino espada, porque venía a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Bueno, esto pasa mucho en estas cosas cuando se trataba de religión, cuando se trata de religión. Hoy en día, cuando se trata de política, antiguamente era lo religioso lo que causaba pasión. Hoy en día, en los tiempos modernos, es la política. Pero son cosas que separan, son cosas que dividen, hacen entrar en pleito, incluso dentro de la misma familia. Los mismos seres queridos terminan peleándose unos con otros por causa política o religiosa. Entonces, bien, Jesús dijo que él iba a traer división, iba a traer conflicto. Bueno, aquí en Apocalipsis leemos lo que pasa cuando el cristiano toma opción por la arma. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, en este pasaje el libro de Apocalipsis, Juan, el Juan de Apocalipsis, que no tengo idea si será el mismo Juan, el discípulo amado de Jesús, algunos dicen que sí, habla de esta figura de la bestia. Las bestias siempre son gobiernos tiránicos, gobiernos de hombres bestiales que imponen su voluntad por la fuerza. Y como este gobierno iba a pelear contra los santos, iba a pelear contra los cristianos y lo iba a vencer, lo iba a perseguir. Aquí abajo a la izquierda podemos ver una cárcel china de cristianos. Con cristianos, los cristianos son enviados a las cárceles en China y después a los establecimientos de sanidad mental. Para el comunismo chino, ser cristiano es una enfermedad mental. Y aquí a la derecha podemos ver una catedral en llamas en la Rusia soviética. También, bueno, históricamente los comunistas han perseguido al cristianismo. Yo creo que les incomoda un poco la libertad que proclama el cristianismo a un gobierno que quiere tomarse todos los aspectos de, de los derechos civiles para reprimirlos. Yo la verdad no sé cómo pueden haber cristianos que simpaticen con el comunismo. No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. No entiendo cómo pueden simpatizar con el comunismo. Son como esta figura de esta ramera para la Biblia, el, el pueblo de Dios que se revuelca con asuntos políticos, asuntos mundanos, se convierte en ramera. Y esta ramera del Apocalipsis, de esta figura simbólica, monta una bestia. Esta bestia bien puede ser el comunismo, que al final la deja machacada y la deja desnuda. Y es así como paga el comunismo a los que hacen trato con él. Entonces no sé cómo pueden haber cristianos que simpaticen con el comunismo. La verdad no me lo explico. Sí me lo explico en que están en el error y que no tienen una fe madura. Pero bueno, aquí, como leímos recién, Apocalipsis 13:7, vemos cómo le va a los cristianos cuando toman la arma. Siempre salimos perdiendo. Perdimos en la Revolución Francesa, perdimos contra los comunistas, las persecuciones comunistas, perdimos contra los liberales iluministas de Armenia, que también estaban influenciados por el liberalismo iluminista de la Revolución Francesa. Entonces los cristianos siempre perdemos cuando se trata de tomar la arma. Bueno, salvo un par de casos en la historia bien alejados, que fue el, el franquismo español, si se puede decir así. Aunque muchos dirán que eso no fue muy compatible a los valores cristianos, pero recordemos que eran tropas católicas. Y bueno, la guerra de los cristeros también en México. También ahí los cristeros defendieron su fe. Bueno, este pasaje también puede interpretarse como cómo nos va a los cristianos también cuando nos entrometemos en asuntos políticos. Cuando entremezclamos la política con la religión, los cristianos siempre vamos a salir perdiendo, porque son dos cosas no compatibles. Bueno, en Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos da claridad acerca de estos asuntos. Nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno,
Bueno, aquí Pablo lo explica. No hay más claro echarle agua, ¿no es cierto? El Evangelio no es una lucha carnal, no es una lucha fratricida, no se trata de ir por el mundo haciendo cruzadas, matando infieles, persiguiendo liberales, ¿no es cierto? Persiguiendo cristianos em, mm, cristianos que se mantengan alejados de las disputas de este mundo. No, sino que la lucha del cristiano es una lucha espiritual. Se trata de la lucha de las ideas, de conquistar la conciencia, de conquistar los corazones. Esa es la lucha del cristiano, la lucha de las ideas, la lucha de la dialéctica, la lucha de los argumentos. Por eso el cristiano siempre debe estar preparado, como dice el apóstol Pedro, para dar razón de su fe. Como dice Pedro en su epístola, el cristiano debe dar razón de su fe. El cristiano tiene que estudiar, hay que estudiar, hay que leer. Jesús mismo fue un hombre muy estudioso, sabía la palabra de memoria, siempre dejaba pillado a los rabinos y a los sacerdotes. Entonces, esa es la lucha del cristiano, no es una lucha de combativa. No, el cristianismo no es instaurar un gobierno totalitario que empiece a perseguir personas. No, nada de eso. El cristianismo tiene que ver con lo intelectual, con el campo de la idea. Bueno, entonces pasemos a ver ahora qué es el cristianismo, qué no es el cristianismo. El cristianismo no es intransigente, el cristianismo es tolerante. ¿Por qué? Veamos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: me he hecho como a los judíos, como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley es la ley judía, la Torá y los 5 primeros libros del Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Recordar que una vez bautizados los cristianos, entramos a la ley de Cristo, del Evangelio. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Entonces aquí Pablo nos enseña su estrategia de predicar, de evangelizar. Él buscaba los puntos en común con las demás personas. Si hablaba con un judío, él se hacía judío para llegar al judío y evangelizarlo. Si hablaba con un griego, él se hacía griego. Pablo era bastante estratega en ese sentido. Recordemos que Pablo, cuando llega al templo de Atenas, ve esta imagen del Dios desconocido y usa esa misma imagen en lo que se llama un sincretismo. Usa esa misma imagen para predicarle a Jesús, a los atenienses. Le presenta a Jesús como el Dios desconocido. Entonces era bastante audaz Pablo en la forma de evangelizar y bastante tolerante a la vez, porque para acercarte tú a, a otro a otro grupo de personas con otras perspectivas, con otras prismas, con otros paradigmas, hay que ser bastante tolerante. O sea, Pablo no andaba por el mundo siendo intransigente, imponiendo el evangelio de la fuerza, intolerando a la gente, sino que más bien buscaba acuerdos con las personas para ganarlas. Aquí tenemos este pasaje
en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de tolerancia también. Jesús le dice a los discípulos que no es contra él, es por él. Aquí pueden entrar protestantes, evangélicos, gente de distintas tendencias, cristianas, eh, católicos. Y bueno, Jesús los deja que prediquen en su nombre. No los ve como enemigos. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de tolerancia enseñado por Jesús mismo en su ejemplo. Bueno, entonces pasemos a ver entonces ahora lo que sí es el cristianismo. Ya vimos que el cristianismo no era intransigencia, no era intolerancia. Veamos entonces, perdón, ahora vamos a ver lo que no es ya vimos lo que era el cristianismo, perdón, el cristianismo era tolerancia. Veamos entonces lo que no es el cristianismo. Me traspapelé, parece, perdón. Bueno, lo que ustedes ven acá es una tira cómica, un meme de la España en el periodo carlista. En ese periodo que fue bien agitado. Usted aquí abajo ven abajo a la derecha al señor Sardá y Salvani. Si son seguidores de este canal, lo reconocerán. Este fue el padre que escribió El liberalismo es pecado y fue uno de los mayores agitadores que tuvieron los sacerdotes jesuitas tradicionalistas. Bien, en esta caricatura vemos cómo se están enfrentando las dos facciones del catolicismo de ese entonces. A la izquierda tenemos los católicos tradicionalistas, con libros como El siglo futuro, que también fue, periódico, que fue un periódico financiado y editado por el señor Sardá y Salvani. Y aquí a la derecha tenemos a los católicos tranquilos, a los católicos que no se inmiscuían en, en, en polémicas políticas, sino que se mantenían al margen. Los católicos tradicionalistas, y esa es una costumbre que tenían en ese entonces y la siguen teniendo hoy en día, perseguían mucho y hostigaban mucho a los cristianos imparciales, que se mantenían imparciales, y les categorizaban como cristianos liberales. Los metían al mismo saco de este liberalismo con el que siempre los jesuitas han tenido rencillas. Este liberalismo, recordemos que les vino a quitar poder. Eh, y es más, incluso tuvieron rencillas con católicos abiertamente liberales, como es el caso en Colombia de este de este militar católico, abogado también, un hombre bastante brillante, el Rafael Uribe Uribe, quien fue quien inició las siembras de café en Colombia. Un hombre bastante brillante, de mucha ilustración, bastante académico, que fue asesinado, asesinado por ser liberal. Levantaba mucho odio entre los cristianos tradicionalistas de ese entonces. No se sabe quién lo mató, pero se sospecha muy fuertemente de un crimen religioso.
Pero bueno, aquí estaba la escoba. Aquí en la España de ese momento, de ese entonces, estaba la escoba. Los jesuitas abogaban por este señor Carlos Borbón, por él como rey. El reinado de Elizabeth o Catalina, no me acuerdo cómo se llamaba la reina, que era la hermana de él, lo catalogan como ilegítimo. Todas estas tendencias monárquicas que hoy en día heredaron los tradicionalistas vienen de ahí. Los tradicionalistas creen que son monárquicos porque están en contra de la democracia y quieren volver a la monarquía. Bueno, eso en una parte así, pero gran parte de por qué son monárquicos se deben a que heredaron esta cosa de los jesuitas tradicionalistas de querer devolver a Carlos Borbón al trono. Entonces los tradicionalistas hoy en día están peleando una lucha ya pasada, que ya está bajo tierra. Incluso el mismo Papa León XIII le quitó el apoyo a los católicos tradicionalistas de ese entonces. Escribió tres cartas, tres encíclicas. La Cum Multa, la Libertas y la otra, no me acuerdo cuál fue la otra. Fueron tres cartas llamando a los católicos tradicionalistas a sosegarse. El Vaticano después falló en contra de Salvani. El prefecto por la fe le falló en contra de una disputa que tuvo con católicos católicos tranquilos, por decirlo así. Y bueno, Sardi Salvani al final tuvo que aceptar que todos los católicos pertenecen a una misma iglesia y que bueno, sean de la tendencia que sean en lo político, son cristianos igual. Y espero que los cristianos tradicionalistas también se terminen aceptando lo mismo. Este meme, esta tira cómica, se publicó en un diario laico. Entonces, ese era el numerito del espectáculo que estaban dando en ese entonces los católicos, a causa de la intransigencia de los señores tradicionalistas. Bueno, lo que sí es el cristianismo. Ahora pasamos a lo que sí es el cristianismo. Me había traspapelado anteriormente. El cristianismo es entonces servicio. Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante dice así: Entonces Jesús llamándolo dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Parece que a Jesús no le gustaba mucho tampoco estos tipos autoritarios. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús, como bien dijo, no tenía anhelos de poder político para nada, no le interesaba. Jesús lo que vino fue a servir. Y eso es el Evangelio, es servicio. No es esta cosa de querer instaurar un gobierno monárquico, que en estos tiempos ya no corren, ni es este anhelo de venir a apoderarse del mundo. El Evangelio es servicio, es venir a servir. Y fraternidad. Esto que suena muy masónico, el principio de la fraternidad, que es un valor cristiano, porque la masonería, gran parte de las cosas que heredó fue del cristianismo. La masonería misma salió del cristianismo. Es un protestantismo no religioso. Juan 13:35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, bien, eso es el Evangelio. El Evangelio es servicio y fraternidad.
más claro, echarle agua. Y bueno, la victoria final es de Cristo. En Apocalipsis 17:14 vemos cómo terminan todas estas tropas de la bestia, estos reyes que sirven a la bestia, que sirven a los gobiernos tiránicos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces aquí me tomé la libertad, abajo a la derecha puse las banderas de la OTAN. La OTAN es, a mi juicio, las tropas del Cordero, las tropas de Cristo en este mundo, que defienden la libertad, defienden la libertad religiosa. Todas las libertades civiles vienen de esta parte del mundo cristiana, como es Occidente. A la cabeza están los Estados Unidos. Recordemos que el presidente que asume en Estados Unidos debe jurar ante la Biblia. Entonces todo el eje cristiano del mundo se ha unido en en este organismo llamado la OTAN y las Naciones Unidas. La OTAN es entonces la que tiene esta tarea de acabar con las huestes de la bestia, en mi opinión, en mi interpretación personal. Los gobiernos de la bestia hoy en día los vemos, este señor Putin que anda con la violencia, anda conquistando y anexando terreno. China que quiere anexar Taiwán, anexó Hong Kong con la fuerza. Irán que amenaza al mundo con los misiles nucleares. Estas dictaduras chavistas que son herederas del jesuitismo, de la academia jesuita, y de la teología de la liberación, que también fue otro experimento jesuita. Todas estas abominaciones salidas del jesuitismo que han destrozado Latinoamérica, la han empobrecido, la han vuelto miserable. Bueno, contra todas estas fuerzas de la bestia se opone el Cordero y sus tropas, Cristo y sus tropas. Y bueno, dele la victoria final. La crisis actual de la Iglesia no la provocamos los liberales ni el Concilio Vaticano II. Esto para que les quede claro a los hermanos tradicionalistas. No fuimos nosotros los responsables de la crisis actual de la Iglesia, ni fue el Concilio Vaticano II, al contrario. Tanto el Concilio Vaticano II como nosotros los liberales queremos buscar soluciones y queremos hacer de la Iglesia, del cristianismo y de la fe, cosas presentes en el mundo actual y compatibles con el mundo moderno. Entonces aquí abajo vemos cómo las multitudes seguían a Juan Pablo II. Para todos lados donde iba él se llenaba de multitudes. Y vemos a la derecha la crisis actual de la iglesia. Los templos no se llenan, la gente no asiste a las misas. No sé si los hermanos evangélicos tengan este problema, me parece que no. Pero sí muchas ramas cristianas están teniendo este problema de los templos vacíos. En Europa incluso se están demoliendo iglesias, otras son usadas como lugares de café, para tomar café por los fieles. Perdón, por la gente. En Holanda he visto muchos casos de iglesias que se han convertido en cafeteras. Entonces, bueno, la iglesia está atravesando esta crisis. Pero ¿quién provocó esta crisis? Esta crisis no la provocamos nosotros los liberales, ni el Concilio Vaticano II. Esta crisis la provocaron los malos curas, los malos sacerdotes.
el cardenal Roberto Sará tiene una cuña, dice lo siguiente: los fieles nos pedirán explicaciones de por qué les entregamos los lobos. Y aquí están los curas, los lobos vestidos de cura. A la izquierda tenemos este afiche, ya no basta por rezar, que era de la teología de la liberación, de estos curas comunistas que, que divulgaron la guerra de clases, el odio de clase y el fratricidio, lo que desembocó en Latinoamérica sumida en dictaduras militares y en sangrientos panoramas. Sangrientos panoramas. Tenemos a los curas abusadores de estos casos de abusos sexuales de los sacerdotes. Tenemos a la derecha este señor jesuita de aquí, este señor no me acuerdo el nombre de este sacerdote, me van a disculpar. Felipe se llamaba, o no. Bueno, se me fue el nombre en estos momentos. Berríos, sí, el sacerdote Berríos, que recientemente fue acusado de abuso sexual. Y lo más probable es que salga culpable. Ellos fueron los culpables de la crisis actual de la iglesia. Ellos fueron los que mataron la fe del pueblo. Estos malos sacerdotes. Los sacerdotes jesuitas, los sacerdotes comunistas, echaron a los buenos cristianos de la iglesia. Lo que quedó en la iglesia fueron cristianos que se convirtieron en comunistas y en ateos, en agentes del comunismo. Estos malos sacerdotes que abusaron de niños, que abusaron de jóvenes. Todos estos lobos vestidos de sacerdotes fueron quienes socavaron la iglesia y la hundieron en esta crisis actual. Y de esta crisis no se va a recuperar. No se va a recuperar esta crisis. Una iglesia que se revuelca con política pasa a ser ramera. Y la ramera es machacada y desnudada por la bestia que monta. Y esto lo vimos el 18 de octubre de 2019. De nada les sirvió a los jesuitas fomentar el odio de clase. De nada les sirvió a la Iglesia Católica apoyar la lucha de clase, el odio, la envidia de clase. Fue quemada, fue saqueada igual. Sus templos fueron quemados, las esculturas fueron destruidas. La iglesia trató de montar esta bestia y la bestia la terminó machacando. Y los jesuitas van para allá. Pero bueno, veamos la restauración de la iglesia. ¿Cómo podemos restaurar la iglesia? Todos los que amamos la iglesia, amamos el cristianismo, amamos a Cristo y a María, queremos la restauración de la iglesia. No solamente ustedes, hermanos tradicionalistas. Volver a los orígenes. Volver a los orígenes. La iglesia, para sanearse y volver a tener prestigio y volver a poder tener voz en la sociedad, tiene que volver a sus orígenes, hacer la iglesia peregrina. Para esto la iglesia tiene que quitarse de encima muchas cosas temporales, el Estado Vaticano, la institucionalización, estos tratos con el poder que tienen. Tiene que volver a ser la iglesia peregrina, la iglesia de Cristo, la iglesia de los 3 primeros siglos. Benedicto XVI, siempre cuando quiere dar un ejemplo de la iglesia, de cómo se hacían correctamente las cosas,
él siempre habla de la iglesia de los 3 primeros siglos. Esta iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, que eran fieles ejemplares. Y para allá tiene que volver la iglesia. Y esto también es algo que profetiza el Concilio Vaticano II. La iglesia pasará por un periodo oscuro, se achicará, ¿no es cierto? Se reducirá a una mínima expresión, pero de ahí volverá a levantarse en gloria y majestad. Yo personalmente no creo que eso ocurra en estos tiempos. La iglesia todavía tiene que irse reduciendo más y más. Tiene que quitarse de encima muchas cosas, como el Estado Vaticano. Y ahí recién volver a ser la iglesia peregrina. Ahí es cuando volverán los hermanos protestantes a la iglesia católica. Y esa va a ser la restauración. No va a ser en estos tiempos. En lo personal, yo creo que el nuevo orden mundial que viene, que es la evolución natural del sistema de globalización liberal, va a ser una buena oportunidad para que eso ocurra. Con toda la ayuda, con todas las comunicaciones que van a haber, va a ser una buena ocasión para que se creen lazos y la iglesia ya pueda quitarse de encima algunas cargas mundiales para poder estar presente con su mensaje. Y bueno, fermentar el reino de Dios en lo temporal, tarea de los laicos, la tarea que nos dio el Concilio Vaticano II. Esto lo agrego yo, eso lo vamos a conseguir con la fraternidad universal, amados los unos a los otros. Fermentar no es construir, no es imponer un reino de Dios, no es imponer un poder político, el cristianismo no es político. Fermentar es cuando algo se proyecta desde el corazón de la sociedad, desde dentro de la sociedad. Nosotros los cristianos laicos, que decimos, venga a nosotros tu reino, cuando ese reino se nos instala en el corazón, en la conciencia, proyectamos ese reino de Dios a través de nuestro ejemplo, de nuestras buenas acciones, en todos los aspectos temporales, sea política, sea el trabajo, sea juntas civiles, sea en los clubes deportivos, sea en las cantinas, en los bares para tomar, sea en todo donde sea, todos los aspectos de la sociedad civil. Ahí el cristiano tiene que fermentar el reino de Dios con su actitud, con sus costumbres. En esto, los hermanos evangélicos que estén escuchando me encontrarán la razón. Es bien sabido que siempre al hermano evangélico se le ve distinto, uno lo nota distinto. No hay gente que ande mirando con lascivia a las mujeres y dando mal ejemplo. Entonces, siempre se reconoce a un buen evangélico en general. Lo mismo tiene que pasar con los católicos y con todos los cristianos. Reconocer a un buen cristiano al ojo. Y eso es fermentar el reino de Dios. El cristiano que se va a dedicar a la política no va a politizar el cristianismo, sino que con su ejemplo va a proyectar el reino de Dios en la política. Bueno, en conclusión entonces, aprendimos en este video lo siguiente: el reino de Dios no es de este mundo temporal. El reino de Dios, el reino de Cristo es un reino espiritual. Cristo es el Rey de nosotros en el espíritu, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, de una forma abstracta a nuestro día a día en este mundo temporal. El Evangelio no se impone por la fuerza. El Evangelio busca
entrar en la conciencia, persuadiendo en ella, y por su solo peso la verdad se instala en el pensamiento de quien lo escucha. Eh, Poco como vimos en el ejemplo de Pablo, él buscaba cosas en común con las personas, con los demás, con el prójimo. Y así él entraba entonces a conquistar la alma, sin imponer nada por la fuerza. Y una forma bastante inteligente de predicar, la que tenía Pablo. El Evangelio no es intransigente, hay que buscar los puntos en común, como bien dijimos recientemente, el ejemplo del apóstol Pablo. El tradicionalismo fue un capricho jesuita, monárquico, porque el liberalismo le vino a quitar legítimamente el poder que ellos mantenían ilegítimamente, porque Jesús nunca mandó a sus discípulos a conquistar el poder político, sino a conquistar la alma. El Evangelio es amor, servicio y fraternidad. El Evangelio no es entonces un movimiento político, ni busca apoderarse del mundo. No, el Evangelio es amor, servicio y fraternidad. La victoria final es de Cristo, Cristo con sus tropas, con la OTAN, según mi interpretación personal, vencerá a todos estos gobiernos tiránicos y entraremos ya en un proceso de paz universal en el mundo, dentro de un nuevo orden mundial. La iglesia se restaurará despojándose de lo temporal, llámese Estado Vaticano, llámese institucionalidad, llámese lazo con el poder. La iglesia se restaurará cuando vuelva a ser la iglesia peregrina de los 3 primeros siglos. Los laicos fermentamos el reino de Dios en lo temporal. Los laicos proyectamos entonces, con nuestro ejemplo, el reino de Dios en todas las cosas cotidianas. Ese es un principio también que pregonó el sacerdote escriba de Balaguer, del Opus Dei. Yo no soy Opus Dei ni hago alegoría del Opus Dei por si acaso, es solo un ejemplo. Así que bueno, concluimos con esto entonces este estudio. Espero que le haya sido de utilidad a ustedes, espero que lo haya sujetado en su fe o le haya dado unas correctas interpretaciones de la fe. Este video no fue hostil, no tiene intención de ser hostil a nadie. Respetamos todas las interpretaciones y dos puntos de vista que cualquiera tenga del cristianismo o cualquiera elija libremente cómo llevar su fe, pero sí hacemos un llamado a las personas tradicionalistas que de alguna u otra forma estén casadas con el tradicionalismo. Pueden ser tradicionalistas como quieran, pero sepan que no hay base bíblica para su postura monárquica, y que no sigan persiguiendo a los cristianos comunes y corrientes. Se les respeta el celo, es un celo ejemplar, pero que este celo no los convierta en los Saulos de Tarso que perseguían cristianos por su celo a su religión. Si Jesús tomó a Saulo de Tarso y lo convirtió en el apóstol Pablo, fue para demostrarnos que el cristianismo no se trata de perseguir a quien piense diferente, sino que se trata de buscar acuerdos, construir una fraternidad y servir al prójimo y construir la sociedad del amor. Muy bien, nos estamos viendo entonces en un próximo video, esperando que este video le haya servido. Tomen lo bueno, desechen lo malo en todas las cosas, escudriñen todas las cosas, tomen lo bueno, desechen lo malo y pórtense bien. Bueno, Dios los bendiga a todos.